El conflicto, denominado como Segunda Guerra Sino-Japonesa, fue sin lugar a dudas uno de los conflictos armados modernos, más sangrientos y violentos que se recuerde, una batalla sin cuartel por el poder de Asia que causó una gran ingesta de bajas en ambos lados, sobre todo de chinos, ya que murieron más de 15 millones de seres humanos entre civiles y militares, destruyendo familias enteras, devastando el país, a su infraestructura y economía, que tardaría años en recuperarse. En este episodio de la historia hay un oscuro pasaje que no puede ser pasado por alto, una infame calamidad que aún se recuerda en China cada año. Hablaremos de la masacre de Nankín, eventos donde entre 100.000 y 300.000 seres humanos perdieron su vida a manos de las fuerzas ocupantes japonesas, entre ellos civiles, prisioneros militares chinos, miembros del gobierno, extranjeros que allí se encontraban y tuvieron la desgracia de estar ese día allí por diversos motivos y caer en manos niponas. Y para los supervivientes quedaría la culpa por haber perdido sus familias, marcados de por vida, un acontecimiento que no pudieron borrar de sus memorias. En el año 1931 en Japón regía un régimen de corte imperialista supervisado por el emperador Hirohito, cuyo estatus para el pueblo llano era similar a una divinidad sagrada donde sus decisiones no podían ser juzgadas ni cuestionadas. Por nadie ni nada inferior al designio providencial del emperador, las clases sociales y gobernantes formaban toda una cúpula donde la alta militarización del gobierno y de la sociedad se habían apoderado de la vida pública y de todos los aspectos civiles, económicos y culturales, fomentando una doctrina de expansión por toda Asia, donde Japón era quien por derecho divino debía disponer el control total de los territorios que los europeos habían usurpado durante siglos. Y con ello la expropiación de todos los bienes locales y recursos a explotar necesarios para alimentar la gigantesca maquinaria de guerra japonesa. Japón había iniciado su agresiva y violenta expansión a principios del siglo XX. En 1905 empezó su influencia sobre Corea y para 1910 ya había formalizado su anexión total como parte del territorio japonés, y que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 20 años más tarde, en 1930, el Imperio del Sol Naciente iniciaba los planes de invasión de China, y en 1931 invadía la región de Manchuria en el noroeste de China. Un gigante asiático era agredido por otro, y el vasto y extenso territorio pasaría a ser un estado títere gobernado y controlado por Japón, denominado Manchukuo, aunque sobre el papel era un estado aparte para dar buena imagen exterior, y se mostraba independiente, con un grado de autonomía realmente toda su administración, y militarmente era controlado por la ley marcial nipona. Ya iniciada la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Japón avanzaba en su brutal conquista por el sur de China, tras la sangrienta batalla por Shanghái, que terminaría subyugada tras intensos combates y bombardeos, lo que produjo un gran desgaste y pérdidas por ambos lados. El próximo objetivo de los altos militares era Nanjing, antes de parar la lucha con una tregua para dar descanso a sus ya exhaustos. Soldados que recorrían al día kilómetros y kilómetros a pie debido a la falta de mecanización motorizada que las fuerzas japonesas disponían. Diciembre de 1937, los japoneses se acercan a las inmediaciones de Nankín sin apenas provisiones tras la afección por la política de tierra quemada que las milicias chinas habían aplicado en su retirada hacia el interior. Llegaron con una sed de venganza y odio incalculable hacia la población de la ciudad.
una vez entrado en la ciudad. Hubo intensos combates, pero la frágil y débil guarnición de defensa caería rápido debido a la intensidad de fuego nipón. Lo que sucedería a continuación es indescriptible. La ola de violencia, depravación, degeneración y tortura que se desataría sobre los habitantes de la ciudad es difícil de digerir. Miles de prisioneros fueron hacinados, apilados como el ganado y acuchillados, a bayoneta, con machetes, disparados sin piedad. No había compasión por los niños, las mujeres o ancianos, todos eran ejecutados sin escrúpulos. Cientos fueron decapitados. Los oficiales japoneses competían en un macabro juego, a ver cuál era el que más cabezas chinas lograba coleccionar. Enterramientos vivos, lapidados, algunos eran empalados, colgados, mutilados cruelmente, quemados vivos o arrojados al río Yangtze. Cualquier cosa inimaginable por la mente se hacía eco de realidad. Lo más perverso era posible en aquellos días. Las mujeres que lograban sobrevivir eran violadas repetidas veces, a menudo ejecutadas cuando dejaban de servir, casas quemadas. Se les expropiaba todos los bienes a los habitantes de la ciudad. Lo que se vivió allí fue el horror en estado puro, el infierno hecho realidad en la tierra. Y todo aquello, a los ojos del mundo para la posteridad, ninguno de los supervivientes pudo olvidar lo acontecido. Tras un mes de atrocidades, la ciudad finalmente cayó de manera oficial. Arrasada casi a sus cimientos, daba terminada la batalla por Nankín, o mejor dicho, la masacre de Nankín, y, aun entonces, se siguieron produciendo brutales atrocidades contra civiles chinos, en un genocidio sin precedentes para la historia humana. Pero ¿podrá la historia olvidar los hechos? Y todo al final fue para nada. Tanto sufrimiento y sangre derramada por una guerra que no condujo a nada, tan solo al caos, la devastación y destrucción de ambos países, y además Japón no se benefició en nada. Japón tuvo que retirarse de China en 1945 cuando la guerra se perdió sin haber conquistado ni la mitad de su territorio. Karma o no. 8 años más tarde, Estados Unidos lanzaría por primera vez una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, Little Boy, la llamaron, caería sobre la ciudad, detonándose a 500 metros de altitud, produciendo el genocidio de 150.000 personas. No se sabe con exactitud cuántos perecieron aquel día. Los daños no solo fueron humanos, sino también materiales, perdiéndose un incalculable valor artístico y cultural, para algunos acción justificada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la cruenta guerra. Sin embargo, para otros, un destino brutal, totalmente inmerecido para la población civil, que no tienen la culpa de las acciones de su gobierno y de la política exterior que su país ejerció, aunque si puso fin a la contienda con la rendición de Japón, y con ello las atrocidades aún en vigor. No olvidemos que se necesitó de otra catástrofe calamitosa para acabar, y que en ningún caso se debe recurrir a estos métodos sin olvidar que todos los países y bandos de la Segunda Guerra Mundial cometieron acciones bárbaras unos a otros, sin importar la ideología, ya sea Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón o Alemania.